Ya. Esto ya hicimos. ¿Y esto? Ya. A ver, veamos. Bien, entonces, haciendo algunas presiones con respecto a los alfa 1 adrenérgicos, ¿no? Claro, si hablamos periféricamente, alfa 1 está comprometido en lo que es la vasoconstricción, por su efecto, por la vasoconstricción. Ahora, y eso hace de que se utilice, tenga aplicaciones por ese efecto. Ahora bien, dentro de de esos efectos, en caso, por ejemplo, de la fenilefrina metoxamina, hace de que sean considerados como vasoconstrictores de acción directa, ¿no? Ahora, la fenilefrina sí es un agonista selectivo, o se le considera un agonista alfa 1, porque actúa a través de los receptores adrenérgicos. Pero como mencionamos anteriormente, en realidad también tiene efecto beta. Depende de la concentración, y ese efecto beta aparece también en concentraciones altas. Ahora bien, su efecto principalmente es el de vasoconstricción, y es mucho más notable cuando se le administra por vía endovenosa. Ahora bien, y este es un problema, en todo caso, no solamente de la fenilefrina, sino de todos estos grupos. Por eso, para obtener las ventajas de su efecto vasoconstrictor, se les utiliza de manera tópica, bien sea como descongestionante nasal, que es el que más se utiliza, por ejemplo, o de esa forma, o como midriático. Ambas aplicaciones son tópicas. La fenilefrina, como descongestionante nasal, sí hay en gotas nasales también, pero usualmente forma parte de unos fármacos conocidos como los antigripales. Los antigripales en realidad es la combinación de varios fármacos, ¿no? Hay un analgésico, hay un antihistamínico, hay un vasoconstrictor, como puede ser la fenilefrina, ¿no? Todos ellos. De esa manera, digamos, se tienen presentaciones para su administración. Claro, para controlar las manifestaciones de la gripe. Sí, más bien de manera independiente se encuentra como midriático para aplicaciones oftálmicas. Ahora bien, sí, como mencionamos, su uso es como midriático y también tendría un problema. ¿En qué casos estaría contraindicado? ¿En qué pacientes? En hipertensos, ¿no? Eso hay que tener cuidado, porque estas presentaciones en las cuales vienen estos fármacos, claro, ya su administración es ya por vía sistémica y no por vía tópica. Entonces, están contraindicados o no deben utilizarse estos fármacos en casos de hipertensos, ¿no? Ahora, también la fenilefrina resulta que puede liberar noradrenalina desde las terminaciones nerviosas, ¿no? Y produciendo vasoconstricción de las arteriolas, ¿no? Ese es otro efecto. Y en todo caso, la fenilefrina tendría tanto efecto directo como indirecto. En cuanto a la mefentermina, su uso o una de sus formas de utilizar es por vía intramuscular. Su efecto se da en 15 minutos. Ahora, se utiliza también se utiliza para casos de hipotensión arterial, ¿no? Sobre todo los casos de hipotensión aguda. En aquellos
casos en que la hipotensión está causada, digamos, por otros mecanismos que no tengan que ser por una disminución del volumen sanguíneo. Por ejemplo, en caso de anestesia raquídea, como tratamiento de la hipotensión originada por hemorragia, pero aquí es un coadyuvante, no es el tratamiento de base, ¿no? Y se aconseja mejor no utilizar este tipo de fármacos hasta que no corregir la bulimia. Reacciones a medicamentos que tengan algunas complicaciones, sobre todo quirúrgicas, hipotensión asociada a shock, ¿no? Como puede ser hipotensión asociada a ciertos traumas, tumores que pueda haber. El efecto adverso es el incremento de la presión arterial y el estímulo que puede haber hacia el corazón, y esto puede causar arritmias cardíacas. La midodrina sí se puede utilizar por vía oral, sí es cierto, y está indicado para casos de hipotensión ortostática severa. La hipotensión ortostática se presenta cuando la persona cambia de posición. Está sentada, se para, o está echada, se para, y le viene un mareo y pierde el conocimiento, ¿no? A eso se le llama la hipotensión ortostática. Y en muchos casos es debido a una disfunción del sistema nervioso autónomo, que no logra controlar o no puede compensar esos cambios de posición, ¿no? Entonces, sí, la midodrina es uno de los fármacos que se utiliza para este tratamiento, pero debe ser para estos casos, ¿no? Ahora, puede haber hipotensión, pero si no hay manifestación, como mencionamos, no requiere tratamiento. Ahora bien, en realidad la midodrina sí es activa, ¿no? Pero también un metabolito, la desglimidodrina, también tiene efecto. Entonces es tanto un fármaco como un profármaco para efectos de el tratamiento o la administración que se aplica, ¿no? Ahora, en cuanto a los agonistas alfa-2, ¿no? Básicamente la indicación es hipertensión arterial, ¿no? Esto debido a que actúa sobre los receptores alfa-2 presinápticos que vendrían a ser inhibitorios del sistema simpático, ¿no? Que en realidad inhiben la liberación de noradrenalina desde las terminaciones sinápticas efectoras, ¿no? Y eso hace de que disminuya la noradrenalina y disminuya el efecto que tiene entonces el sistema simpático, ¿no? También a nivel del centro vasoconstrictor de la forma reticular también tiene efecto a ese nivel. Entonces lo que va a hacer es inhibir a las neuronas preganglionares simpáticas de las astas laterales de la médula espinal, liberando noradrenalina, ¿cierto? Pero a su vez esta misma noradrenalina actúa sobre el receptor alfa-2 presináptico y entonces inhibe la liberación del neurotransmisor. Ahora bien, como mencionamos, se utilizan principalmente para la hipertensión arterial, lo que implica de que tiene que llegar a nivel del sistema nervioso central. Entonces aquí la administración es por vía oral o vía parenteral para tener efectos a ese nivel, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también hay receptores alfa-2, pero ya no presinápticos, sino los sinápticos, que nos interesan, por ejemplo, a nivel del globo ocular. Entonces, aquí hay todo un mecanismo para la producción del humor acuoso, y los agonistas alfa-2 inducen la disminución de la producción del humor acuoso, con lo cual da lugar a una disminución de la presión intraocular. Entonces, básicamente hay dos usos de los agonistas adrenérgicos selectivos alfa-2, como antihipertensivos, pero se requeriría efecto sistémico, mientras que el efecto de inhibir la presión intraocular es más bien un efecto local y se administra de manera tópica. Si hablamos del problema de
a nivel ocular, claro, debemos recordar que a nivel ocular en realidad existen los dos receptores, ¿no? Pero nos interesa este tipo de receptor alfa-2 ahora, y que su efecto cuando se activa es la disminución de la presión intraocular, ¿no? Y esto produce una neuroprotección a nivel del globo ocular. Dentro de los fármacos utilizados para este propósito, para disminuir la presión intraocular, entonces en el caso del glaucoma está la apraclonidina, brimonidina, o anfacina también, y la tisanidina, ¿no? Ahora bien, aparte de eso, tienen algunos otros usos que se les puede aplicar, ¿no? La guanfacina disminuye la presión arterial, ¿no? Y también la tisanidina, que también se utiliza para el tratamiento de la espasticidad relacionada con trastornos cerebrales y raquídeos. Si hablamos de la apraclonidina y la brimonidina, sí, básicamente su uso es para el tratamiento del glaucoma. Si tenemos en cuenta la apraclonidina, su potencia está medido en el, digamos, en el porcentaje de concentración que se utiliza para su administración, de un 0.5 a 1%, ¿no? Significa que tiene buena potencia. La posología de 2 a 3 veces por día, y disminuye el humor acoso, y eso disminuye la presión intraocular, disminuye la presión intraocular en un 20 a 30%. Dentro de los efectos secundarios puede causar irritación, inclusive isquemia, sobre todo cuando se administra de manera muy repetitiva, ¿no? Claro, alergia, retracción papilar, blanqueamiento conjuntival, y en algunos casos se ha visto que por este blanqueamiento, para tener el ojito, la esclerótica, lo utilizan, ¿no? Pero mala cosa también, no está aconsejado eso, ¿no? Puede causar dermatitis, dolor ocular, fotopsia, hasta miosis también, ¿no? Efectos sistémicos, hipotensión, claro, si es que ya estos fármacos pasan a circulación y llegan al sistema nervioso central. Crisis vagales, sequedad por la crisis vasovagales, claro, está inhibiéndose al sistema simpático, y el parasimpático entonces predomina, entonces puede dar lugar a sequedad oral, nasal y fatiga, ¿no? Claro, bueno, este sería ahora con el tartrato de brimonidina, ¿no? Su potencia 0.2%, posología 2-3 veces al día, también el mismo mecanismo, disminución del humor acoso. La reducción de la presión intraocular es similar a la anterior, la apraclonidina. Dentro de los efectos que puede causar a nivel local es escozor, sensación de cuerpo extraño, puede haber edema palpebral y sequedad también, ¿no? Los sistémicos, cuando pasan a circulación, cefalea, fatiga, hipotensión, insomnio, la depresión, la hipotensión puede llegar inclusive a síncope con mareo, ansiedad, ¿no? Sí, es un agente adrenérgico muy utilizado actualmente, ¿no? Por su selectividad. No se debe utilizar en los niños, ¿no? La reducción, el efecto que tiene la brimonidina en disminuir la presión intraocular se obtiene aproximadamente a las 2 horas de administrado. Se puede aplicar 3 veces al día o 12 veces al día, también dependiendo del efecto. Se recomienda ser cauto, en todo caso mejor no administrar, excepto que sea muy necesario, en pacientes que tomen inhibidores de la monoaminooxidasa o antidepresivos tricíclicos, básicamente porque incrementan la acción de la noradrenalina, ¿cierto? Pero también de estos fármacos. Y nos vamos a este otro lado. El otro efecto,
y para disminución de la presión arterial. La clonidina es el fármaco, digamos, modelo de este grupo, ¿no? Disminuye la descarga simpática periférica, ¿no?, al estimular los receptores presinápticos alfa 2, y esto disminuye la liberación de la noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Y sí, su capacidad de disminuir la presión arterial se debe a este mecanismo, y que básicamente suprime la actividad del sistema simpático de este nivel central. Claro, en cuanto a su presentación, hay por vía parenteral como por vía oral. La vía oral es la que más se utiliza, es en comprimidos de 0.150 miligramos de clorhidrato de clonidina. El nombre comercial más utilizado es el catapresan, ¿no? Es un antihipertensivo. Se puede utilizar solo como un antihipertensivo o asociado a otros antihipertensivos para el tratamiento de la hipertensión arterial. También se le puede utilizar para casos de crisis hipertensiva, ¿no?, administrado ya más bien por vía parenteral de manera lenta, debido a que por esta vía su efecto es mucho más rápido y hay que estar controlando, ¿no?, la disminución de la presión arterial y también la actividad cardíaca, ¿no? Como mencionamos, su mecanismo principal es disminuir la actividad del sistema simpático, ¿no? Durante el tratamiento que se da a largo plazo con la clonidina, el gasto cardíaco tiende a regresar a los valores de control. Claro, en un primer momento, como hay una inhibición de la actividad del sistema simpático, hay vasodilatación y también disminución de la actividad cardíaca, con un menor gasto cardíaco. Entonces eso hace que baje la presión arterial. Pero a largo plazo, cuando se hace el control, el gasto cardíaco empieza a volver a su normalidad, ¿no? Lo que sí también se observa es una disminución de la frecuencia cardíaca del pulso en los pacientes. Ahora bien, en cuanto a la dosificación, siempre el esquema es empezar con dosis bajas y ir incrementando dependiendo de la respuesta que se va obteniendo con respecto a la presión arterial, ¿no? Entonces, claro, en caso de formas leves de hipertensión o moderadas, es suficiente en la mayoría de los casos administrar 0.075, básicamente medio comprimido, y se puede ir subiendo hasta 0.150 2 veces al día, ¿no? Y se puede ir aumentando un periodo de, no es tanto 2 semanas, ¿no?, porque una persona que tenga hipertensión, sobre todo moderada, por 2 semanas a 4 semanas, no es bueno mantenerle ese tiempo, ¿no? Se tiene que actuar un poco más rápido, ¿no? Pero sí, se espera por lo menos 3 días, 4 hasta 5 días para ver si hay respuesta. Si no hay respuesta, o sea, aumenta la dosis, y si ya se hizo eso, habrá que cambiar de tratamiento, ¿no? En caso de hipertensión grave, se puede aumentar la dosis hasta 0.3 miligramos, ¿no?, y puede repetirse hasta 3 veces al día. En total, 0.9 miligramos de administración, ¿no? Generalmente cuando se está llegando ya a estas dosis, es necesario administrar otro fármaco complementario al tratamiento de la hipertensión, porque ya se entiende que la clonidina no está controlando. Ahora bien, claro, dentro de las contraindicaciones y advertencias para el uso, obviamente si hay hipersensibilidad no se va a administrar o no se va a seguir administrando. Ahora, con respecto a al retiro de la clonidina, si ya se ha estado administrando, por decir, por una semana de tratamiento, ¿no?, y ya se está teniendo respuesta, o aunque no se tuviera respuesta, la clonidina no se puede retirar de manera brusca. Ya no nos está sirviendo, ni modo, pero empezamos a retirarlo lentamente. ¿Eso qué implica? Que otro antihipertensivo se tiene que estar administrando, pero de ninguna manera quitar la clonidina de manera brusca, ¿no?, interrumpir.
Ahora, si ha dado resultado y ya la presión arterial está controlada, claro que la indicación es de que un paciente hipertenso ya tiene que recibir tratamiento de por vida, ¿no? Ya no se puede dejar el tratamiento. Si por alguna razón hay que retirar la clonidina, también no se la puede retirar de manera brusca. En todos estos casos lo mejor es retirarlo lentamente y para evitar el efecto de un rebote de la presión, utilizar otro antihipertensivo con la intención que el paciente esté protegido, ¿no? Ahora, dentro de los efectos secundarios muy frecuentes, la sequedad de boca y la sedación, ¿no? También se ha observado estreñimiento, náuseas, vómitos, cefalea, malestar general y aún impotencia, ¿no? Sobre todo, no sobre todo, sino en caso de los varones, ¿no? Dolor en la glándula parótida, sequedad de la mucosa nasal y también reacciones cutáneas tipo urticaria, prurito, que vendría a ser de hipersensibilidad, alopecia. Puede causar alteraciones del sueño, pesadillas nocturnas, depresión, trastornos de la percepción, alucinaciones, confusión y trastornos de la acomodación. Esto también puede obligar a retirar la clonidina, ¿no?, del tratamiento. Si es un fármaco que se utiliza para la hipertensión inducida del embarazo, ese es uno de los fármacos que se utiliza. Pero sin embargo hay que tomar en cuenta que solo debe administrarse en caso de embarazo si es necesario la administración. En este caso se recomienda monitorizar a la madre y también al niño, ¿no?, al feto, ¿no? La clonidina atraviesa la barrera placentaria y puede reducir la frecuencia cardíaca del feto, ¿no? También atraviesa o se presenta en la leche materna, entonces en la lactancia no se recomienda la administración para la madre que está dando de lactar, ¿no? Ahora bien, dentro de las interacciones medicamentosas de estos fármacos, claro, su efecto hipotensor es potenciado por otros fármacos, o también la clonidina potencia los efectos hipotensores de otros fármacos, ¿no? Claro, en algún momento esto sí se puede utilizar para efectos terapéuticos, y no pocos casos hoy en día el control de la presión arterial se realiza no solo por un fármaco, sino por la asociación de 2 fármacos, hasta 3 fármacos se llega a hacer, ¿no? Se puede asociar inclusive con diuréticos y vasodilatadores, ¿no? Ahora bien, sustancias que elevan la presión arterial o inducen una retención de sodio y agua sales, como los fármacos antiinflamatorios, también pueden reducir el efecto de la clonidina. Claro, de ahí que a los pacientes se les indique que tengan una disminución del sodio en su dieta. Ahora, como mencionamos, la clonidina es el modelo. La guanfacina, la metildopa actúan de manera similar, ¿no? Bien, con eso tendríamos a los receptores adrenérgicos alfa. Si uno resume entonces los usos de los agonistas alfa, ¿cuáles son? Así, rápidamente, ¿para qué se utilizan estos fármacos? Y son solo 3, nada más. Hipertensión arterial, glaucoma, descongestionantes nasales, para eso básicamente, ¿no? Y dependiendo del efecto que uno quiera, lo usa de manera sistémica o de manera tópica. Ahora bien, pero resulta que uno está contraindicado con respecto al otro, no al otro, sino al efecto que induce el otro. Si ustedes me dicen hipertensión arterial,
¿con qué lo trato? Con alfa 1, con alfa 2. Y contraindicado, alfa 1. Claro, y si quiero elevar presión, ¿qué puedo utilizar? Alfa 1, contraindicado, alfa 2. ¿Listo? Eso tiene que estar bien claro. Y además, la cosa es sencilla, si uno lo ve así. Ahora, nos toca ver los agonistas beta. Lo mismo. Tenemos agonistas beta inespecíficos, agonistas beta 1, beta 2 y aún hay beta 3, pero muy poco se utiliza o en todo caso todavía están en fase de experimentación. Entonces, ¿qué tenemos? Agonistas beta inespecíficos, agonistas beta 1 y agonistas beta 2. ¿Listo? Muy bien, pero eso continuaremos el lunes. Muy bien.